Eso de nuevo, ¿desde cuáles son las propiedades de la materia? Sí, 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 sí. Ok, entonces, las propiedades de la materia, la primera sería la masa. De manera más precisa, la masa es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada, como puede ser la gravedad propia. Volumen. Es una de las propiedades de la materia. El volumen de un objeto es la cantidad del espacio que ocupa. Por ejemplo, una pelota de baloncesto tiene más volumen que una de tenis. Ocupa mayor cantidad de espacio. Divisibilidad. Es la propiedad por la cual la materia puede ser dividida en partículas cada vez más pequeñas, sin perder sus propiedades. Esta división se obtiene a través de diferentes procedimientos. ¿Cuáles son los cambios de la materia? Fusión y solidificación. La fusión es el paso de la materia sólida a líquida al aumentar su temperatura hasta su punto de fusión. La solidificación es el caso contrario, de líquida a sólida, al encontrar en una temperatura muy baja. Vaporización y condensación. Se denomina condensación al cambio de materia que se pasa de forma gaseosa a forma líquida. Este es el proceso inverso a la vaporización. Este sucede cuando el agua se evapora y se convierte en estado gaseoso. Deposición y sublimación. La diferencia clave entre la sublimación y la deposición es que la sublimación está cambiando una sustancia sólida a una gaseosa, mientras que la deposición está cambiando una sustancia de una fase gaseosa a una fase sólida. Ionización y desionización. La ionización es el cambio de un gas a un plasma. Es importante hacer notar que en todas las transformaciones de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambia su estado físico. La desionización. De seguros que tenemos para ti, para que cuides y protejas lo que más te importa. Un video. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Bueno, profe, entonces, la desionización es el cambio de un plasma a un gas. Ok. ¿Qué son las mezclas heterogéneas y homogéneas? La diferencia principal entre las mezclas homogéneas y heterogéneas es la capacidad en que los elementos se pueden diferenciar. Como en la heterogénea, los elementos no se diferencian porque son una mezcla ya, digámoslo así, pues homogénea. Entonces, un ejemplo más claro sería el café con leche, porque ahí usamos tinto y leche. Mezclas distintas, las cuales no se diferencian entre sí. Entonces, y las heterogéneas son las que sí se pueden diferenciar, como el aceite y el agua, ya que estas no se pueden mezclar entre sí. Y muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Entonces, ya hemos visto que también es muy importante hablar de sustancias y de mezclas, ¿listo? Para el caso de las mezclas, ya sabemos homo. ¿Qué significaba homo? ¿Junto o Hacer que referencia a igual. Igual. Porque nosotros sabemos que los componentes homogéneos son los que van a tener unas características. Por ejemplo,
ustedes ven la sal, perdón, ustedes ven la sal y el agua. ¿Qué pasa cuando nosotros introducimos una cucharada de sal en el agua? Se Pues disuelve, la sal como que se se disuelve. degrada y se mezcla con el agua. Muy bien. A eso le vamos a llamar, o sea, vamos a saber que todo lo que se disuelve en el agua lo vamos a llamar polar, ¿sí? Porque el agua es un compuesto polar y eso se disuelve. Lo que no se disuelve en el agua es apolar. ¿Qué no se disuelve en el agua? Ahí en el ejemplo que está dando El aceite y el agua, profe. Bueno, el aceite no se disuelve en el agua. el aceite. ¿El aceite en qué se disuelve? En una olla bien Con el caliente. calor, ¿no, profe? En- ¿Fuego? intenta cambiar de estado, pero si tú le echas agua, igual no se disuelve. ¿No saben en qué se disuelve la grasa? ¿En el fuego? Con el jabón. ¿Con el ¿Por qué con jabón? el jabón? Sí, claro, ¿por qué con ¿Jabón? el jabón? Así, profe, porque cuando mi mamá cocina, Ujú, las ujú. cucharas y las ollas le quedan llenas de grasa, entonces toca coger hartísimo jabón. ¿Saben qué es el jabón? ¿O cómo lo hacen? No, profe. El jabón está hecho de grasa, profe. Profe, no sé con qué lo hacen, pero es muy malo para el ambiente. El jabón lo hacen de grasa. Entonces, la grasa disuelve otros componentes de grasa más fuertes y permite que se remueva, que se limpie, porque quita la grasa. Eso suena chistoso, sí, pero la grasa remueve los otros tipos de grasa. Entonces, los jabones con los que nosotros bañamos, los champús, tienen una base de grasa. Por eso es que podemos eh, usarlos de esta manera. ¿Listo? Entonces, miren que este tipo de mezclas que terminan siendo homogéneas, pues también van a ser de mucha utilidad para que nosotros sigamos, digamos que los procesos que tenemos diarios. Yo les decía mucho que para entender esto de las sustancias y las mezclas, los mejores ejemplos, así como hizo Camilín, están en la cocina. O sea, nosotros en la cocina lo que tenemos es un laboratorio todo el tiempo. ¿Listo? Muy bien ahí, Camilín. Todo ello, todo bonito. Gracias, Ahora, profe. Tolis. Vamos con Toro. Ya comparto, profe. Listo, dale de una. Ahí ya se ve, profe. Se ve negro. Está, creo que carga. Ah, sí, es un video, ¿sí? Sí, profe. Sí, ahí ya se ve. Y también ya se escucha. De la materia. Yo lo escucho muy bajito, le podría subir. Espérate, yo le subo acá. Si más temperatura tenga el proceso, se va a liberar bastante energía. Los estados son condensado de voz, sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado sólido. Este se puede encontrar cuando los objetos están a temperatura ambiente o fría. Muchos objetos son naturalmente sólidos. Un claro ejemplo son el hielo y las piedras. El estado líquido es cuando la temperatura está ambiente. Un estado, el agua está en estado líquido, es el más claro ejemplo que siempre utilizamos. El mercurio también está en estado líquido, el cual es muy alto. El estado gaseoso es cuando la temperatura está cálida. Unos ejemplos pueden ser las nubes o el nitrógeno. El estado plasma se encuentra cuando la temperatura está muy alta y libera bastante energía, como por ejemplo los rayos y el fuego. El estado condensado de Bose es cuando la temperatura está muy fría.
Esta puede llegar a los menos 273 grados centígrados. Este estado no se puede evidenciar a la vista fácilmente, por eso la mayoría de veces lo encontramos como gráfico. Procesos de un estado a otro. La fusión. Este es el proceso por el cual un objeto que está en estado sólido pasa a ser líquido, como por ejemplo cuando un hielo se derrite. La solidificación. Es cuando un objeto pasa de ser líquido a ser sólido. Un ejemplo podría ser cuando llenamos la cubeta de los hielos, la dejamos congelar en la nevera, en el congelador, y de ahí ya el agua está sólida. La vaporización. Es cuando un objeto pasa de ser líquido a ser gaseoso. Un claro ejemplo es cuando cocinamos. Tenemos agua hirviendo y se está evaporando cuando bota el humo, cuando vemos el humo. La condensación es cuando un objeto pasa de ser estado gaseoso a ser líquido, como por ejemplo cuando se nos empañan algunos vidrios como los espejos, las ventanas. Él se va a ir como deslizando el agua que dio resultado después de que, por ejemplo, pasó una tormenta. La deposición es cuando un objeto pasa de ser estado gaseoso a estado sólido. Un ejemplo es cuando llueve granizo. Las nubes que están en estado gaseoso botan el granizo que pasaría siendo estado sólido. La sublimación es cuando un objeto pasa de ser estado sólido a gaseoso. Ejemplo, cuando un hielo se va evaporando y se vuelve estado gaseoso. La ionización, cuando un objeto pasa de ser estado gaseoso a ser estado plasma. La desionización, cuando un objeto pasa de ser estado plasma a estado gaseoso. Algunos datos que tenemos son cuando un átomo tiene carga eléctrica positiva, se le llama cation, y cuando un átomo tiene carga tanto positiva como negativa, se le llama anión. Tipos de mezcla. Las mezclas homogéneas. Estas mezclas son aquellas que no podemos identificar sus componentes a simple vista, como por ejemplo el agua con azúcar o sal. En esta imagen, el agua normal es la del lado izquierdo y el agua de la derecha es la que ya está mezclada con azúcar. No se puede evidenciar a simple vista que esa agua está mezclada con azúcar. Las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas que distinguimos a simple vista, sus componentes. Un claro ejemplo es el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan porque uno es más pesado que otro. En este caso, el agua sería más pesada que el aceite. Gracias por su atención. Muy bien. Listo, profe. Listo, Samantha, excelente. Bueno, ahí estuvo muy bien la explicación de los tipos de mezclas, sobre todo, digamos, con las mezclas homogéneas. Nosotros debemos reconocer muchas mezclas homogéneas que podemos
tener alrededor nuestro. Muchas de ellas pueden ser peligrosas para nosotros y no nos damos cuenta. Muchas personas, por ejemplo, por este tipo de mezclas, confunden el agua con otras sustancias que pueden ser muy nocivas para el cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que las mezclas heterogéneas pues van a ser muy fáciles de diferenciar, de reconocer, ¿sí? Pero las mezclas homogéneas no, porque van a tener características tan similares entre ellas que se pueden mezclar muy fácilmente, como si fueran un solo producto. Ya ahorita veremos, también nos quedan, ¿qué? 3 chiquillos que van a exponer, 3 chiquillos. Profe, 4. antes de empezar, ¿puedo decirte una cosa, profe? Sí, claro, claro que sí. Es que Juan David Gómez intentó entrar, pero dice que tú lo retiraste de la sala de espera, entonces ya no puede entrar. Profe, Nicolás Reyes se quedó sin internet. No he retirado a nadie, papá. A todos les he dado a aceptar. Oh. Pues, profe, eso me escribió a mí. No me apareció. O sea, el Nicolás ahorita que expuso, no, dile que no sé qué pasó. Dylan me escribió acá que se quedó sin internet, pero no, ni siquiera me apareció en sala de espera, papá. En serio, lo juro por todo lo más sagrado. No, profe, él está hablando de otra persona, yo estoy hablando de otra persona diferente, estamos hablando distintamente. Merchan, ¿de quién hablas? ¿De quién? Gómez Pinilla, Juan David. De Juan David Gómez, profe. No, mira, no sé qué pasó, pero en serio que no me salió acá en la sala de espera y no rechazaba ninguno. Profe, es que a Nicolás Reyes se le fue el internet, me está molestando. Dice que es que te retiró, que es que tú lo retiraste, profe. No, pues no sé en qué momento porque no me ha salido nadie. O sea, pero le estuvo en la primera sesión, pregúntale, por favor. Sí, profe, ya le pregunto. Bueno, dale. Sí, porque no sé qué pasó. Dile que si puede entrar desde otro dispositivo o con otra cuenta, que qué pena, no sé, no me di cuenta, no sé qué pasó, la verdad. Porfa. Listo. Bien, entonces Samantha nos hablaba un poco también de estos estados de la materia. El estado plasma es un estado muy especial porque a nosotros nos va a servir. Ahí Samantha ponía un ejemplo que yo les daba también la semana pasada y era el de la ollita, ¿sí? Cuando nosotros ponemos a cocinar algo, en ese preciso instante, en un solo lugar, tenemos los 4 estados de la materia. Entonces tenemos el plasma en el fuego, la olla en estado sólido, el agua en estado líquido y la evaporación del mismo en estado gaseoso, ¿sí? Entonces tenemos los 4 estados de la materia. Recuerden que el estado condensado, ¿cierto? El estado condensado es muy difícil de ver porque es un estado muy frío. Gómez, ¿estás ahí, amigo? ¿Era Juan David? ¿Juan David? Sí, profe, se me No. cayó el internet y no puedo entrar hasta ahorita. Ah, bueno, es que me dicen que te rechacé. Sí, me pareció que me retiraste. Oh, perdón, no me di cuenta, pero no sé qué pasaría. Pero no, fue sin Vale, culpa. no hay problema, profe. Listo, bien. Ok. Listo, entonces vamos con Belandia. Ya Con comparto, profe. Madeleine. Listo, dale. Listo, profe, ¿ya se ve? Está empezando a compartirse. Ahora sí, ya. Listo. Estados y propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, una silla, un carro o el agua, que están constituidos por miles de millones de átomos y moléculas. La materia del universo y todo lo que nos rodea está formado por átomos, estructuras fundamentales que constituyen la materia, moléculas, unidades básicas de los compuestos químicos, iones, grupo de átomos cargados positivo y negativamente. Cuando el ion es positivo se le llama catión y cuando es negativo se le llama anión. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia pueden ser de dos tipos.
Las propiedades generales son aquellas características comunes a todos los cuerpos. Sirven para describirla. Por ejemplo, masa, peso y volumen. Las propiedades específicas son las características que diferencian a un cuerpo de otro. Encontramos propiedad física o química. Ejemplo, textura, olor, oxidación y reactividad. Estados de la materia. Estado sólido. Son aquellos que mantienen forma y volumen constante, gracias a que sus partículas tienen fuerzas de atracción altas, de modo que ocupan posiciones casi fijas. Como podemos ver en la imagen, el ejemplo del hielo, que tiene forma definida y rigidez, y también podemos observar su volumen. Estado líquido. Las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores. Por esta razón pueden trasladarse con libertad. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, o sea, su energía. Este permite los tres estados de agregación: evaporación, condensación y solidificación. Ejemplo, el ciclo del agua. Como podemos ver en la imagen, sus partículas con movilidad y el agua que toma la forma del recipiente. Si esta agua la pasamos a otro recipiente, toma la forma de ese nuevo recipiente. Estado gaseoso. Se caracteriza por dejar a las sustancias sin volumen propio. Son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, provocando ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. En la imagen podemos ver los gases en expansión sin ninguna forma definida y el movimiento de las partículas que es demasiado rápido. Estado plasma. Conjunto de partículas con portadores libres de carga eléctrica. Es conductivo y reacciona fuertemente a los campos eléctricos y magnéticos. En la imagen podemos ver las partículas cargadas eléctricamente, como en la esfera y en el volcán, que poseen cargas positivas y negativas. Estado de condensación. Es el proceso de cambio en el que un componente se encuentra en estado gaseoso y pasa a estado líquido. Inverso a la vaporización. Solo sufre un cambio de estado cuando un gas se enfría hasta su punto de rocío. Un ejemplo puede ser al bañarnos o en el carro, cuando está haciendo mucho frío. Otro ejemplo puede ser la gaseosa, cuando la sacamos del congelador y se va derritiendo. Cambios de estado. Pueden ser progresivos, cuando el material absorbe el calor. Los cambios de estado, también llamados transiciones de estado, ocurren en instantes precisos y se dan cuando la temperatura supera su máxima permitida. Estas transiciones no alteran la composición química. Pueden ser progresivos cuando el material absorbe calor. Primero tenemos la fusión. Si se calienta un sólido, llega en un momento en que se transforma en líquido. Y la evaporación, si calentamos un líquido, se transforma en gas. También tenemos regresivos, cuando el material libera el calor. Y es el inverso. La solidificación es cuando el cambio de estado de la materia pasa de líquido a sólido debido a una disminución en la temperatura. Y la condensación, que es el cambio de estado de la materia que pasa de forma gaseosa a forma líquida. Clasificación de la materia. Esto se divide en sustancias y mezclas. Las sustancias son una composición química que no se puede separar, y esta se divide en elementos y compuestos. Los elementos son una sustancia simple que no puede descomponerse, y los compuestos son sustancias puras que se descomponen por medios químicos. Los elementos tienen una misma cantidad de átomos, y los compuestos, dos o más elementos en proporción fija de masa. Los elementos son aquellos que conocemos y los encontramos en la tabla periódica de uno en uno. Un ejemplo, el calcio, potasio, aluminio, oxígeno, etc. Estos se dividen en metales y no metales. Por ejemplo, la glucosa que vemos en pantalla.
acabo de mostrar se presentan mediante fórmulas químicas y la cantidad de átomos de cada elemento. También el cloruro de sodio, que es Na más Cl, sodio más cloro, y la que más conocemos, el agua, que es H2 más O, hidrógeno más oxígeno. Las mezclas se forman a partir de la unión de dos o más materiales y cada uno de estos componentes conserva sus propiedades específicas. Este se divide en dos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas son propiedades y composición son las mismas, o sea que son iguales. Y las heterogéneas son la distribución de los compuestos que no son uniformes, o sea que no son iguales. En la imagen vemos cómo la unión de los líquidos homogéneos forman una sola fase con dos o más componentes. Otro ejemplo sería el agua con azúcar, que al revolverse, esta se disuelve y queda homogénea. Otro sería el agua del mar, que es el agua más las sales solubles. En la heterogénea vemos que el aceite y el agua no se revuelven, sino que se separan mostrándonos dos fases o niveles a simple vista. Otro ejemplo podría ser la arena más el agua más el aceite, donde observamos cada una de sus divisiones dentro del recipiente. Muchas gracias por su atención. Listo, excelente. Es muy importante, así como hizo la compañera, vincular las transformaciones de los estados de la materia con las mezclas y las sustancias, porque muchos de los elementos, cuando se da cambios de temperatura, pues cambian también sus propiedades. Excelente ahí, Madeleine. Listo, vamos con Rodríguez Rodríguez. Profe, ¿podrías compartir pantalla? Uf, ¿yo? Sí. Espera, mi amor, porque no tengo iniciado el modo. ¿Por qué no puedes? Porque yo estoy desde tablet y desde la tablet no me dejas. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, mientras vamos con Pachón. Mientras yo descargo lo de... Hola, No. yo te comparto la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Está cargando. Ya. Los estados de la materia. Índice. Tipos de mezclas. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma. Mezclas. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes. Tipos de mezclas. Mezclas heterogéneas. Es una mezcla en la cual todos sus componentes se distinguen fácilmente. Como vemos en la imagen, un cereal tiene los cereales que vienen en la cajita y la leche. Esos no se mezclan en ningún momento. Mezclas homogéneas. Es una mezcla en la cual sus componentes no se distinguen. Digamos, el chocolisto o el chocolate. Al echarle los granitos del chocolisto a la leche, se empiezan a diluir hasta que no se distingan. Estado sólido. Este estado es frío. Este es el que contiene forma constante gracias a que todos sus átomos están muy juntos y organizados. Un ejemplo de este estado sólido es el hielo. Como pueden ver en la imagen, todos sus átomos y moléculas están muy pegadas y muy organizadas. Por esto es que al echar el agua entre algún contenedor y meterlo al refrigerador hasta que se congele, esta agua va a tomar la forma del contenedor. Estado líquido. Este es de temperatura templada. Tiene sus átomos más separados. Este está un poco más desordenado. Este forma un fluido, el cual hace que el agua no tenga forma fija. Y cuando uno echa el agua en estado líquido a algún envase, va a tomar la forma de este. Y si lo pasamos a otro,
va a tomar distinta forma, dependiendo si es más grande o más chico. Estado gaseoso. Este estado es de temperatura caliente y sus moléculas están muy separadas y expandidas, lo que hace que no tengan ni volumen ni forma. Acá no se alcanza a ver muy bien la nubecita. Estado plasma. Este estado es de temperatura muy caliente. Además, este tiene sus moléculas muy, pero muy separadas. Este es un estado muy parecido al gas, pero está compuesto por átomos ionizados. Acá están las imágenes de los estados de la materia: el sólido, líquido, gaseoso, condensado de Bose-Einstein y el plasma. La webgrafía. Gracias por su atención. Listo, excelente, excelente. Ahora, rápidamente, para que nos alcance el tiempo, voy a ir a compartir. Isabela, ¿listo? Sí, profe. La Dale. materia. Índice. Primero, ¿qué es la materia? Segundo, ¿cuáles son sus propiedades? Tercero, ¿cuáles son sus estados? Cuarto, sólido. Quinto, líquido. Sexto, gaseoso. Séptimo, plasmático. Octavo, imágenes. Y noveno, gracias. ¿Qué es la materia? La materia es el componente base de todos los cuerpos, el cual es sensible a cambios. La materia nunca desaparece, pero sí tiene la facultad de transformarse. ¿Cuáles son sus propiedades? Algunas de sus propiedades son dureza, maleabilidad, ductibilidad, fragilidad, densidad, tenacidad y solubilidad. ¿Cuáles son sus estados? La materia se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. En la naturaleza, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados, como en el caso del agua. Pero, sin embargo, existe otro estado, el cual se le llama plasmático o plasma. Sólido. El estado sólido es algo fuerte, macizo o firme. Los cuerpos sólidos, por otra parte, son aquellos que mantienen forma y volumen constantes, gracias a la gran cohesión de sus moléculas. La fase sólida es uno de los 4 estados de agregación de la materia, junto al líquido, el gaseoso y el plasmático. Líquido. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de precisión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Gaseoso. Se denomina gaseoso al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida y que se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Plasmático. Es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Ahí tenemos algunas imágenes de los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Gracias. Listo, muy bien. Muy bien, Isabela, excelente.
Bueno, entonces nosotros allí, ya para acabar, después ya... Ah, Merchani, tú tenías la mano levantada ahorita. ¿Y vas a pasar? ¿O era para la otra? No, bueno. Entonces yo les quería mostrar lo siguiente. Cuando nosotros vemos esto también es un tipo de sustancia. La sustancia que nosotros vemos, ustedes se imaginan que sea como, según las que han dicho los compañeros. Profe, puede ser líquida y sólida. Está sólida, pero es una sustancia que compuesta, simple, ¿por qué? Simple, compuesta, sí, no, ¿por qué? Profe, simple porque es un solo compuesto. Exactamente. Entonces, miren que nosotros a veces podemos confundir muchas cosas, ¿cierto? No solamente se tiene que ver igual. ¿El agua es simple o compuesta? ¿El agua es simple o compuesta? Compuesta. ¿Por qué? Está compuesta Por el hidrógeno, profe, y el oxígeno. Muy bien, porque está compuesta por dos átomos, valga la redundancia. Pero sí, es lo que nos permite eso, ¿no? Entonces, estas, digamos que sustancias que están allí con cierta conformación, composición, muchas de ellas parecen ser del mismo compuesto como el agua, pero no. Hay otros elementos que son simples porque van a estar hechos solo por el mismo compuesto. Entonces, digamos, por ejemplo, si ustedes ven esto, no sé por qué salió eso, pero bueno. Conocen los diamantes, ¿no? ¿Ustedes creen que son simples o compuestos? ¿No? ¿Ni idea? Están hechos de mucho carbono. Es decir, son sustancias simples. Solo tienen carbono. Es lo único que tienen. Carbono, carbono. Así luce el carbono puro. Nosotros tenemos mucho carbono en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero el que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ya es compuesto, está con otros. ¿Nos volvemos a conectar? No, no. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Nos Amores. vemos. Gracias.